Por tanto, tiene una cimentación muy especial. No voy a hablar de la torre porque ahí no pasó nada, pero está sobre Marina Nacional. Les podría describir desde su cimentación que me consta, yo soy ingeniero civil. En la parte de atrás de ese edificio vienen los nombres de bahías, que así se llama ese tipo de... Estas calles están atrás. Son los edificios más antiguos, estamos hablando de 1968, y se denominan B1, B2, edificio A. Si ustedes se sitúan y conocen la torre de Pemex, si no imagínenla, desde Marina Nacional, el edificio que está atrás de esa torre enorme es el B2, luego a mano derecha el B1, luego a mano derecha el edificio A. Independiente de estos edificios, pero dentro de la misma área está el edificio A. Se le dan números o letras, perdón, con el fin de ubicarlos. Y hay otro edificio más que es el edificio C. Dentro de esta área, fuera del área, y es importante porque lo voy a referir, fuera de esta área, pasando una calle en esa parte trasera que da, sería a espaldas de la torre, viendo hacia Marina Nacional, está el edificio D, y más a la izquierda está un edificio que se llama el edificio Búfalo, porque ahí se hacían las salsa búfalos en la antigüedad. Bueno, ese edificio B2 es un edificio igual que los otros, que el B1 y que el A, que consta de 13 niveles. Así se diseñaron. Esos edificios se diseñan, y tiene sentido lo que les voy a decir, hincando pilotes. Pilotes, para que tengan una idea, los pilotes más antiguos del mundo están en Venecia y se hacían de árboles naturales, para que además tenga sabor nuestra plática, ¿no? Se sostenían en Venecia a través de estos árboles de maderas muy duras, inclusive estamos hablando de robles. Con los años, con las técnicas, esos pilotes no son más que, imaginen, cilindros que por medio de unas grandes grúas que tienen unos martillos en la parte de arriba. Martillos son masas de acero que los van hincando o enterrando. ¿Para qué razón? ¿O por qué razón? Porque los suelos, cuando no tienen una roca a flor de tierra, tienes que ir hincando o enterrando estos pilotes para llegar a la base más sólida, donde encuentras roca, ahí se detienen y los vas haciendo como si fueran palillitos que sostienen una estructura. Esos son los pilotes. ¿Por qué lo refiero? Bueno, porque esta cimentación se da en los edificios, porque el suelo de la Ciudad de México en esa zona, hasta la profundidad de 30 metros, presenta ya zonas rocosas. Entonces hay que hincarlos. Bueno, se hincan. Ahora piensen en un edificio desde la parte más baja a la parte más alta, porque aquí es donde la parte técnica tiene sustento. Exactamente, y es importante que lo sepan. Te pregunto esto porque en verdad, cuando yo vi las imágenes en el internet, sinceramente yo me quedé sorprendida. Digo, no, me equivoqué de imagen, esta es la Torre Gemela. No. Pemex tiene una sola torre. Nada más, y entonces es muy grande. O sea, sí, sí, además no muy bien ubicada, que se podría haber hecho una descripción mejor. Mira, lo que pasa que en este país es el país de la simulación. Si hay una simulación política, ¿por qué no ha de haber una simulación de otro tipo? Lo que pasa es que los que sabemos no nos las pasan de noche. Yo alguna vez lo dije en el Senado de la República, que lo único que había pasado de noche en este país era Calderón. Calderón fue secretario de Energía, ignorando absolutamente que era la energía. Sabía hacer contratos, llevarse dinero, eso sí, lo pudimos demostrar, pero miren la parte técnica. Imagínense en la parte baja, ahí llegan las cabezas de los pilotes de control. ¿Qué quiere decir? Que sobre esos pilotes se pone una losa de cimentación armada y con concreto, para que lo vayan entendiendo, y de ahí se desplanta hacia la parte superior, 13 niveles arriba. Es la forma como se hace en una estructura metálica y con losas de concreto, y se van haciendo las subdivisiones o los pisos. Bueno, en la parte más baja se encuentran unos pilotes que se llaman pilotes de control. Esos pilotes de control no son más que las cabezas de estas especie, como para que lo entiendan, de tornillos, como unos tornillos que tienen unas tuercas. Se dejan estos pilotes a propósito porque estos van a ser los que van a medir la variación el hundimiento, en el caso de que lo haya, por asentamiento natural del piso y por sismos. A eso se le llama pilotes de control. A estos pilotes de control, una vez por año, se les da mantenimiento.
¿Qué se le hace a estas? Imagínense estas especie como de tuercas que están sobre una espiral de un tornillo, pues se les va dando presión, se les da con algo que se llama torquímetro, que es medir la presión a las que están sujetos estos pilotes y ver las variaciones del suelo con respecto a la estructura. Bueno, lo que fueron a hacer en aquel día de la explosión fueron 4 trabajadores de una compañía ampliamente experimentada. ¿Qué le hacen? Pues solamente medir con este torquímetro la presión que hay que dar a estas tuercas para que esto sea la medición de la estabilidad de toda la estructura metálica. Cuando muchos se les... ¿Motivo de la falla? No, por supuesto que no. ¿Qué fueron a hacer? ¿Por qué estaban ahí? Son los últimos en rescatar. Porque fueron a darle mantenimiento. Entonces ustedes pueden considerar que darle mantenimiento a unas tuercas, medir su presión, darle una pintada, no requiere ningún riesgo. Y dicen cosas bárbaras. Estaban ahí, pero como entonces conectaron una lámpara, porque es una zona oscura en la parte más baja de la cimentación, efectivamente. ¿Ahí trabajan con gas? Pero no, por supuesto que no. ¿Cómo Por supuesto que no. Entonces, miren, les describo lo que fueron a hacer. Es como ir a pintar en el sótano de una casa, si tiene un sótano, pero solamente la cabeza de estos pilotes. El riesgo, 0. No lleva ningún solvente, si acaso quitar un poco de óxido. Es un trabajo que lo podría hacer un niño, salvo el torquímetro, para interpretar la presión. Por lo demás, es un trabajo más sencillo que hacer mezcla. Bueno, van cuatro trabajadores con un promedio de edad de 55 años. Ellos les dan mantenimiento a edificios de gobierno del Distrito Federal. La compañía tiene años, décadas haciendo este trabajo. Riesgo 0. Y si ponen una lámpara es porque se tienen que alumbrar, no tienen ningún riesgo, ni siquiera si se quemara el cable. Bueno, si ustedes ya imaginaron lo que les estoy diciendo en la parte baja, es una zona que después tiene un sótano y de ahí se desplantan a las oficinas hasta el nivel 13. ¿Cuál es el riesgo? Ninguno. ¿Existe alguna línea de gas que pase por esas instalaciones? Ninguno, porque les voy a dar otra sorpresa. Las cocinetas son eléctricas. Las cocinetas donde se calienta el agua y el té de las oficinas son eléctricas. Estás llenando de ansiedad. Son eléctricas. Por lo tanto, la posibilidad de un gas butano, que es el gas doméstico, 0. El gas que dicen, el metano, es lo que se llama gas natural. Los gases naturales, y si recuerdan de la descripción, les dije que había una estación separada de todas las instalaciones, hablé del B2, B1, A, C, un edificio de estacionamiento atrás y un edificio donde está trabajando los compresores para darle precisamente aire acondicionado, para darle mantenimiento a la luz y a todo lo que tienen las instalaciones de estos edificios, más la torre de 53 o 55 niveles. Quedo aquí, por favor, con los 53 niveles. Nos vamos a un corte, regresamos. Este tiempo contigo siempre ha sido maravilloso, pero es muy corto. Estamos nuevamente con usted. Recuerde que está en su programa SOS Social con su conductora Mitalia Mendoza. ¿Dónde nos vas a ubicar? Nos vas a ubicar siempre en radioenredes.com. Entre, por favor. Gracias a Juan Carlos. A Juan Carlos. Sí. Y Ricardo. Vamos contigo, Ricardo, para responderte. Esta te la voy a responder yo. Mira, Ricardo, aún no se han concluido todas las investigaciones, quizás te suene un poco obsoleta, pero debemos confiar en las declaraciones que hizo el señor presidente. Inmediatamente se dieron los hechos. Es que va a investigar hasta llegar hasta las últimas de las consecuencias. Entonces, confiando en eso, Juan Carlos, te contestaremos cuando esto ocurra, porque prometemos continuar con este tema. ¿Por qué razón? Porque el dolor de una familia
no tiene precio. Pero continúa. Sí, entonces les explicaba, este sótano no tiene ningún secreto. Primero, no puede haber gas metano donde no existe ninguna línea de metano. El metano, en el caso del gas, es que mira, es lamentable y la verdad insultante que nos quieran ver la cara. El metano es más ligero que el aire. Jamás vas a acumular en una especie de sótano, que ya expliqué de los pilotes, un gas metano, porque al ser más ligero tiende a elevarse. Para que un gas metano pueda explotar, lo tienes que meter en un recipiente y a presión. No dejarlo nada más así en el aire y que solito se va a detener. Y es inoloro, incoloro, insaboro. ¿Por qué lo digo? Porque también hay una fotografía donde se ve una nube gris y dice, miren, ahí está el gas. Bueno, los que pudieron ver el gas deben de ser de la familia de Superman, porque es incoloro. Entonces lo que vieron es el polvo después de la explosión, es así se ve. No, pero yo no critico a aquel que no sabe, sino el que no quiere entender o no quiere ver. Bueno, entonces metano es imposible porque no nace del suelo, no hay líneas de gas, por lo tanto el metano lo debemos de descartar. Los que digan metano quieren burlarse de la ignorancia del pueblo no especializado para decir gas metano. Ni estaba empacado, ni puedes empacar en una parte como esta, porque imagínate qué tendría que darse. Primero, estar bajo presión. Tú puedes meter en un lugar donde penetra el aire, por poco que éste sea, y luego si te vas a la planta baja, te irías a los aires acondicionados. Esos te hacen que se disperse el gas. Entonces, ni tienes gas metano, ni está bajo presión, ni estalló el gas metano. Primera mentira, va para afuera. Y no se filtra de ningún lado. Luego sacaron otra barbaridad, que ahí en el pasado se expendía petróleo. Oye, qué maravilla es el energético. Tú puedes tirar gasolina, así tiraras ríos, y 50 años después, o 30 o 40, se gasifica, por favor. O sea, hay cosas verdaderamente no sostenibles, aunque no sepas nada de física. Eso no es posible. Entonces, no hay ningún gas. Otro, las calderas. No hay calderas. Las cocinetas del gas, ¿cuál gas? Son eléctricas. Es una explosión. ¿De qué tipo de explosivos podemos ahora deducir? Yo tengo amigos ahí, lamentablemente perdieron la vida 2 queridísimos amigos de toda mi vida. Claro que me duele, claro que me indigna. Y bueno, porque estuvieron lamentablemente en ese sitio. Y voy a concluir con algunas cosas que hemos analizado. Entonces, que no nos quieran ver la cara de tontos, que no la tenemos. Bastante nos ha costado prepararnos para saber lo que estamos diciendo. Y lo digo aquí en la prensa nacional, lo digo en la televisión y lo digo en el foro que quieran. Lamentablemente, somos el país de la simulación. ¿De qué se presume que sea? Se llama Compositum C4. Compositum es composición, traducido al español. C4, ¿qué es C4? Es rápido sin darles una clase de química. C4 es C1 metano, ya lo desechamos, ya lo expliqué. Metano, propano, C2, etano, propano C3 y butano C4. Esto se hace y se ha hecho mucho en Europa con una materia plástica y metano, etano, propano, butano que es el C4, y se hacen explosivos a través de una gelatina verdaderamente terrible. Se puede depositar en mochilas. Si tú depositas 5 o 6 mochilas de esta sustancia, haces volar lo que hicieron volar. No es posible pensar en una explosión de ningún otro tipo, si no son cargas explosivas. Por supuesto que lo son. Tiran 3 losas del edificio B2 y quedan atrapados en la parte más baja porque le estaban dando mantenimiento a estos pilotes, haciendo un trabajo simple, sencillo, limpio. Y dicen, es que se le pega un cable y entonces se queman. Que no nos quieran ver la cara de tontos. Quedan atrapados ahí porque es la parte más baja, es la parte de los pilotos. Luego viene esta parte baja del estacionamiento.